Hay algo singularmente sagrado en el silencio de un cementerio, el crujido de la grava bajo los pies, el aire fresco que se siente como si se hubiera asentado de manera diferente, como si incluso el viento entendiera que debe moverse suavemente. Para muchos, un cementerio no es simplemente un lugar de dolor, sino un lugar de memoria, de amor, un lugar donde las lágrimas comunican un lenguaje que el cielo comprende. Como creyentes, a menudo navegamos la tranquila tensión entre extrañar profundamente a alguien y aferrarnos a la profunda promesa de que la muerte no es el capítulo final. Una pregunta que surge con frecuencia es si visitar tumbas es un acto que Dios aprueba. Algunos cristianos sienten una sensación de incertidumbre o incluso culpa al pararse frente a una lápida, mientras que otros encuentran un inmenso consuelo y una sensación de conexión o paz. A un tercer grupo se le ha enseñado que es antibíblico, quizás incluso supersticioso o una forma de idolatría, recordar a los difuntos de esta manera. Entonces, ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Hay una perspectiva divina sobre este acto profundamente humano? Esto no es solo una cuestión de curiosidad teológica, es una pregunta profundamente personal para muchos. No estamos discutiendo un simple ritual o una tradición por la tradición misma. Estamos hablando de personas reales. Una madre que ha perdido a su hijo, un esposo que visita al amor de su vida, una hija que coloca flores donde ahora descansa su padre. El dolor del luto es real, pero también lo es el consuelo del recuerdo y la esperanza que tenemos en Cristo. Necesitamos comprensión, no juicio, sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo honramos a los muertos, cómo nos afligimos y cómo vivimos a la luz de la eternidad. A medida que profundicemos en este tema, abriremos la Biblia no en busca de reglas rígidas, sino para buscar una comprensión profunda. Exploraremos cómo el pueblo de Dios en las Escrituras navegó la muerte, cómo Jesús respondió a la pérdida y lo que realmente significa vivir con la esperanza de la resurrección. No se trata de marcar casillas religiosas, se trata de caminar a través del dolor con fe, de pararse en un cementerio con lágrimas y confianza, y de darse cuenta de que incluso en la presencia de una tumba, Dios está con nosotros. Si alguna vez te has preguntado si visitar una tumba es simplemente una costumbre humana o algo más, si has anhelado claridad sobre cómo tu fe y tu dolor se entrelazan, entonces acompáñame. Volvamos a la Escritura para descubrir la belleza del recuerdo, los límites de la verdad y la poderosa esperanza que la muerte no puede enterrar. Cuando vemos las tumbas a través de la lente del Evangelio, vemos más que pérdida, vemos la promesa duradera de la vida. Primero, consideremos la muerte, la memoria y la perspectiva bíblica. La muerte siempre ha tenido un peso significativo en la historia humana, es una certeza universal de la que nadie escapa. Sin embargo, a pesar de su inevitabilidad, la muerte nunca se siente natural. Hay una parte innata de nosotros que la resiste, la lamenta y la teme porque no fuimos creados para la muerte, fuimos hechos para la vida con Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de visitar tumbas, realmente estamos entrando en una lucha humana mucho más profunda con la pérdida, el recuerdo y la eternidad. La Biblia no ignora ni pasa por alto la muerte, no la trata como una transición casual. En cambio, se presenta como una consecuencia del pecado, un recordatorio poderoso de que algo se rompió fundamentalmente en el jardín del Edén. Sin embargo, al mismo tiempo, la Escritura también demuestra cómo Dios honra la memoria de su pueblo, incluso en la muerte. Considera a Abraham. Cuando su esposa, Sara, murió, él la lloró profundamente y compró un lugar de entierro para ella en la tierra de Canaán, como se documenta en Génesis 23. Este lugar, la cueva de Macpela, se convirtió en el lugar de descanso final no solo para Sara sino también para Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea. Era más que un lugar para deshacerse de un cuerpo, se convirtió en un hito de memoria y legado, un lugar que conectaba generaciones. De manera similar, Jacob, en su lecho de muerte en Egipto, hizo que José le prometiera que lo enterraría de regreso en Canaán en esa misma tumba familiar, como se registra en Génesis 49, 29-33. La ubicación de sus huesos le importaba, no por superstición, sino por su identidad, la promesa divina y su conexión con el pacto de Dios. Incluso en la muerte, estos hombres y mujeres de fe miraban hacia algo eterno. Sus tumbas no eran símbolos de desesperación, sino marcadores de esperanza. La Biblia se toma en serio el recuerdo de los muertos. En Deuteronomio 34, cuando Moisés muere, Dios mismo lo entierra. El Señor sepultó a su siervo, y nadie supo la ubicación de su tumba, no porque a Dios le fuera indiferente,
sino porque la memoria de Moisés estaba destinada a señalar al pueblo de regreso a la fidelidad de Dios, no a convertirse en un objeto de adoración. Esto muestra un claro equilibrio. Dios no exige que borremos la memoria de aquellos que han fallecido, ni espera que actuemos como si la pérdida no doliera o que los muertos ya no importaran. De hecho, en Hebreos 11, el gran salón de la fe, el escritor recuerda las vidas de innumerables individuos que murieron, incluyendo a Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Se les recuerda no solo por sus acciones, sino por la confianza inquebrantable que depositaron en Dios. Sus muertes no borraron su impacto, lo solidificaron. Esto transmite una verdad poderosa. Recordar a aquellos que han muerto puede ser un acto profundamente bíblico cuando se ancla en la fe. Visitar una tumba no se trata de intentar comunicarse con alguien que se ha ido. Se trata de honrar la vida que vivieron, de llorar lo que se perdió y de anclar nuestros corazones en la esperanza de que la historia está lejos de terminar. Segundo, examinemos a Jesús y la tumba. Para entender verdaderamente la perspectiva de Dios sobre la muerte, debemos mirar a Jesús. Él no evitó las tumbas, caminó directamente a lugares de luto y dolor. Y no llegó con teología fría o indiferencia distante, vino con lágrimas, compasión y poder. Juan 11 proporciona una de las descripciones más claras de esto. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro había estado en la tumba durante 4 días, y sus hermanas, María y Marta, estaban con el corazón roto. Todos creían que era demasiado tarde. Pero antes de que Jesús resucitara a Lázaro de entre los muertos, algo extraordinario sucedió. Él lloró. El Hijo de Dios se paró frente a una tumba y lloró. ¿Por qué? Él sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro, y sabía que esto finalmente terminaría en alegría. Pero aún así lloró porque, aunque Jesús es la resurrección y la vida, él entró plenamente en el dolor de la muerte. Él no era indiferente al luto a su alrededor. Sintió el peso de la pérdida, el aguijón de la separación y la tristeza de la consecuencia del pecado. Sus lágrimas no fueron un signo de debilidad, fueron una expresión de amor. Este momento profundo revela que visitar una tumba, pararse en un lugar de muerte, no es ajeno a Dios. El propio Jesús lo hizo. En ese lugar sagrado no se apresuró a pasar por alto el luto, entró en él y lo honró. Considera también cómo se manejó el propio entierro de Jesús. Después de su crucifixión, José de Arimatea, un discípulo de Jesús, fue a Pilato y pidió su cuerpo. Él y Nicodemo se encargaron meticulosamente de envolver a Jesús en lino y especias y lo colocaron en una tumba nueva, como se describe en Juan 19, 38-42. Estos detalles son significativos. La Biblia nos muestra que incluso en la muerte, Jesús fue honrado y tratado con reverencia. No fue desechado ni olvidado, fue enterrado con dignidad. Esto es importante porque sirve como modelo de cómo nosotros, como creyentes, estamos llamados a manejar la muerte, con compasión, honor y fe. Cuando nos paramos en la tumba de alguien que amamos, no nos estamos involucrando en algo no espiritual. Estamos caminando en los pasos de aquel que lloró fuera de un sepulcro, aquel que dio su vida para vencer la muerte. Y recuerda esta verdad crucial: Jesús no permaneció en esa tumba. Al tercer día resucitó. La tumba se convirtió en un testimonio. Lo que alguna vez fue un lugar de finalidad se convirtió en una puerta de entrada a la vida eterna. Por lo tanto, cuando visitamos una tumba como creyentes, no lo hacemos como personas sin esperanza. Recordamos, lloramos, pero también estamos en territorio de resurrección. Una visita a la tumba no se trata de adorar a los muertos o de vivir en el pasado. Se trata de reconocer la profundidad de nuestro amor, el dolor de nuestra pérdida y el poder de nuestra fe. Por causa de Jesús, la tumba no tiene la última palabra. Su tumba vacía es nuestra garantía de que cada tumba que visitamos es temporal, y un día cada una de ellas también estará vacía. En tercer lugar, podemos mirar a la iglesia primitiva y su enfoque del luto. Estos primeros creyentes, que caminaron en el poder del Espíritu Santo y llevaron el Evangelio por toda la tierra, también experimentaron una profunda tristeza. Perdieron a sus seres queridos, enterraron a sus amigos y se afligieron. Pero lo que los distinguía era que se afligían con esperanza, no con desesperación. El apóstol Pablo habla directamente de esto en 1 Tesalonicenses 4:13-14. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Nota algo esencial: Pablo no dice no se aflijan, sino no se aflijan como los demás que no tienen esperanza. El luto no es un signo de fe débil,
es la consecuencia natural del amor. Sin embargo, el luto cristiano es distinto porque se aferra firmemente a la promesa de la resurrección. En Hechos 8:2, después de que Esteban, el primer mártir cristiano, fuera apedreado hasta la muerte, el texto dice: hombres piadosos sepultaron a Esteban y lamentaron mucho por él. No trataron la muerte a la ligera ni siguieron adelante rápidamente. Lloraron, enterraron y honraron a Esteban incluso mientras continuaban su misión. El entierro no fue un compromiso espiritual. Fue un acto de profundo respeto y recuerdo. La iglesia primitiva también preservó diligentemente la memoria de los creyentes fieles. Piensa en Dorcas o Tabita en Hechos 9. Era conocida por su bondad y buenas obras. Cuando murió, las viudas le mostraron a Pedro toda la ropa que ella había hecho para ellas. Su vida y legado eran tan significativos para la comunidad que lloraron y suplicaron ayuda. Dios usó a Pedro para resucitarla de entre los muertos, pero incluso antes de ese milagro, la iglesia ya estaba recordando y honrando su vida. Hay algo verdaderamente hermoso en cómo los primeros cristianos hicieron espacio para el dolor. No se apresuraron a pasarlo por alto ni fingieron que no dolía. Reconocieron el dolor, pero lo colocaron en el contexto de la esperanza eterna. Incluso en sus cartas, Pablo mencionaba con frecuencia a personas que habían fallecido o que estaban cerca de la muerte. Estas no eran meras notas a pie de página, eran tributos. Recordaba su trabajo, su amor y su fe honrando su legado. Por lo tanto, si la iglesia primitiva podía afligirse con esperanza, recordar con amor y honrar las vidas de los fieles que fallecieron, entonces visitar una tumba en nuestro tiempo no está muy lejos de su experiencia. No es una señal de que estamos atrapados en el pasado. A menudo es una forma de vivir nuestra fe presente, una que reconoce tanto el dolor de la muerte como la gloria de la resurrección. En cuarto lugar, la tumba es un lugar de reflexión y fe. Hay algo profundamente espiritual en quedarse quieto en un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Los cementerios tienen una forma de aquietar nuestros corazones en medio del ajetreo de la vida, recordándonos lo que realmente más importa. Para muchos cristianos, visitar una tumba se convierte en algo más que un acto de recuerdo. Se convierte en una invitación a reflexionar, a orar y a anclar sus corazones en las promesas eternas de Dios. Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque la muerte es el destino de todos. Los vivos deberían tomar esto en serio. Este versículo puede sonar inquietante, pero contiene una profunda sabiduría. El escritor no está diciendo que el luto sea más agradable, sino que es más valioso. ¿Por qué? Porque nos impulsa a hacer una pausa, nos despierta a la realidad de la eternidad, ablanda nuestros corazones y nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y para qué estamos viviendo. Para el creyente, visitar una tumba puede hacer precisamente eso. No tiene que ser un lugar de tristeza vacía, puede ser un lugar sagrado donde se nos recuerda la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Es un lugar donde podemos ofrecer oraciones silenciosas de agradecimiento por aquellos que dieron forma a nuestras vidas. Un lugar donde recordamos que esta vida no es el final. Job, en las profundidades de su sufrimiento, anhelaba la tumba no como un escape, sino como un recordatorio de que Dios aún tenía la última palabra. En Job 19:25-27 declara: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra. Y después de mi piel, que ha sido destruida, aún en mi carne veré a Dios. Esa es la esperanza de la resurrección. Job no vio la tumba como el destino final, vio más allá de ella. Esta misma visión puede moldear nuestras propias reflexiones. Cuando nos paramos ante una lápida, podemos ver no solo dónde yace el cuerpo de alguien, sino también a dónde ha ido su espíritu y a dónde nos dirigimos nosotros mismos algún día. Para muchos, las visitas a la tumba también se convierten en un momento para comunicarse con Dios, no para hablar con los muertos, sino para orar, procesar y afligirse con Dios en un lugar que representa a alguien a quien amaban. Esto no es superstición, es un momento personal de sanación, un momento en el que la fe se encuentra con la emoción pura. Piensa en los salmos, muchos de los cuales son canciones de lamento, oraciones derramadas de corazones rotos. El Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Cuando te paras en una tumba con el corazón roto, Dios no se aleja. Se acerca, no silencia tu dolor, se une a ti en él. Algunos creyentes encuentran que regresar a una tumba en un aniversario los ayuda a procesar el dolor con un propósito.
Otros pueden escribir oraciones, leer las escrituras en voz alta o simplemente sentarse en silencio. Estas acciones no son requeridas, pero pueden ser profundamente significativas, ayudándonos a llevar nuestro dolor a Dios en lugar de huir de él. Nos recuerdan que, aunque nos afligimos, lo hacemos en su presencia. Así que no, para el creyente, la tumba no es un lugar de desesperanza. Puede convertirse en un lugar de claridad, un lugar donde se nos recuerda que la vida es un regalo, que nuestro tiempo es breve, que el amor importa y que la eternidad es real. Más que nada, nos recuerda que aquel que venció a la muerte todavía está escribiendo la historia. Eso es lo que hace que nuestras visitas a la tumba sean diferentes de las del mundo. No vamos a revivir el pasado, vamos a reflexionar en el presente y a mirar hacia el futuro, un futuro en el que los muertos en Cristo se levantarán y cada lágrima será enjugada. En quinto lugar, debemos entender contra qué advierte la Biblia. Como cristianos, no solo preguntamos qué es permisible, preguntamos qué es correcto, qué honra a Dios, qué se alinea con las Escrituras y qué protege nuestros corazones. Cuando se trata de visitar tumbas o recordar a los muertos, la Biblia es clara acerca de los límites. Dios prohíbe explícitamente las prácticas que intentan interactuar con los muertos de maneras que Él nunca tuvo la intención. Uno de los ejemplos más claros está en Deuteronomio 18:10, donde Dios manda a su pueblo: no se hallará en ti quien consulte a los muertos, porque es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. En la antigüedad, la gente a menudo intentaba comunicarse con los muertos a través de médiums y espiritistas. Esto no era mera superstición, era un acto de rebelión contra Dios, un intento de obtener conocimiento o consuelo fuera de él. La advertencia de Dios no es porque esté en contra del luto, es porque está en contra del engaño. El mal ama aprovecharse del luto y Satanás usará cualquier vulnerabilidad, incluido el dolor, para alejar los corazones de la verdad. La escalofriante historia del rey Saúl y la bruja de Endor en 1 Samuel 28 sirve como un ejemplo principal. En su desesperación, Saúl se disfraza y le pide a un médium que invoque al espíritu del profeta Samuel. Para sorpresa de todos, Samuel aparece, pero el mensaje no es reconfortante, es un mensaje de juicio. Saúl es reprendido por su desobediencia y advertido de su muerte inminente. Su decisión de consultar a los muertos marcó el colapso espiritual final de su vida. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Significa que una visita a una tumba nunca debe cruzar la línea de intentar comunicarse con los muertos. Orar a alguien que ha fallecido, pedir su guía o creer que pueden oírnos o respondernos no solo es antibíblico sino peligroso. Este tipo de práctica espiritual abre puertas que Dios nos ha ordenado mantener cerradas. La Escritura también da una clara advertencia contra la construcción de ídolos o santuarios a los muertos. Dios consistentemente advirtió a Israel contra la adopción de las costumbres de las naciones paganas, que a menudo adoraban a sus ancestros o convertían las tumbas en lugares de poder místico. En 2 Reyes 23, 16-20, el rey Josías derriba tumbas que se habían convertido en lugares de culto. Sus acciones fueron parte de un avivamiento espiritual más grande, una limpieza de cualquier cosa que distrajera de la adoración del único Dios verdadero. Aquí es donde el discernimiento es crucial. Honrar la memoria de alguien no es lo mismo que idolatrar su memoria. No hay nada de malo en traer flores, mirar fotos o derramar lágrimas, pero en el momento en que comenzamos a depender de los muertos para obtener fuerza, paz o sabiduría, hemos entrado en un peligro espiritual. Nuestro consuelo debe venir de Cristo, nuestra dirección debe venir del Espíritu Santo. Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Esto significa que no necesitamos y no debemos buscar ninguna conexión con aquellos que han fallecido para llegar a Dios. Jesús es suficiente, Él es el único puente que necesitamos. Así que sí, visita la tumba, llora y recuerda, pero guarda tu corazón. No dejes que el luto te lleve a lugares prohibidos. No intentes resucitar lo que Dios ha llamado a descansar y no invites a voces espirituales que no provienen del Señor. Dios nos ha dado su espíritu, su palabra y su presencia, y eso es más que suficiente, incluso en nuestro dolor más profundo. En sexto lugar, consideremos la diferencia entre las prácticas culturales y la verdad bíblica. La cultura moldea profundamente la forma en que abordamos la muerte. En todo el mundo, las comunidades cristianas tienen tradiciones diversas, algunas solemnes, otras festivas. En algunos lugares, la gente enciende velas en las tumbas cada año, en otros, celebran reuniones familiares anuales en los cementerios.
Estas costumbres pueden implicar flores, comida, fotografías o incluso canciones. A menudo provienen de un deseo de mostrar honor y mantener una conexión con aquellos que nos precedieron. Pero como creyentes, siempre debemos preguntar, ¿esto honra a Dios? ¿Refleja la Escritura? No toda tradición cultural es incorrecta, pero no todas son correctas tampoco. Aquí es donde la sabiduría es esencial. Pablo proporciona un marco poderoso en 1 Corintios 10, 23-24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Algunas tradiciones pueden ser permisibles, pero si introducen confusión, superstición o conflicto con la enseñanza bíblica, debemos examinarlas con cuidado. Por ejemplo, ofrecer comida a los muertos, creer que sus espíritus regresan en días específicos, o tratar una tumba como un portal espiritual pueden ser culturales, pero no son bíblicos. De hecho, pueden hacer eco de las prácticas de las naciones que Dios advirtió a Israel que evitara. Sin embargo, no todas las costumbres son peligrosas, algunas pueden ser redimidas. Un momento tranquilo en la tumba de un ser querido con la escritura y la oración, una reunión conmemorativa donde se honra a Cristo, o una reflexión familiar que concluye con gratitud a Dios. Estos actos pueden ser profundamente significativos cuando el enfoque permanece en la fe, no en el miedo. En el recuerdo, no en un ritual vacío. El apóstol Pablo tenía una profunda comprensión de la cultura. En Hechos 17, cuando se paró en Atenas rodeado de ídolos, no condenó de inmediato todas las prácticas. En cambio, usó su curiosidad cultural para señalarlos a Cristo. Citó a sus poetas y habló su idioma, todo para alejarlos del engaño y llevarlos hacia la verdad. Podemos hacer lo mismo. No tenemos que rechazar cada costumbre familiar, pero debemos probar cada tradición contra la palabra de Dios. Si se alinea con la Escritura y nos ayuda a recordar con esperanza, entonces puede ser parte de nuestro viaje espiritual. Si contradice la verdad de Dios, entonces nuestro amor por Dios debe pesar más que nuestra lealtad a la cultura. Esto no siempre es fácil. A veces nuestras familias o comunidades pueden no entender, y podemos sentir tensión cuando otros se involucran en prácticas de las que hemos decidido alejarnos. Pero recuerda, honrar a los muertos no requiere comprometer tu fe. Puedes amar a tu familia y respetar su memoria mientras caminas en la verdad. En Romanos 12, 2, Pablo escribe: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa es nuestra vocación, incluso en el luto y la tradición. Dejar que la palabra de Dios renueve nuestro pensamiento, moldee nuestras elecciones y guíe nuestros corazones. Entonces, pregúntate, ¿esta tradición me acerca a Jesús o me aleja? ¿Trae consuelo arraigado en la verdad o en otra cosa? Al final, no solo estamos recordando a los que han muerto, estamos representando a aquel que murió y resucitó. Esto significa que cada una de nuestras acciones, incluso en la tumba, debe reflejar la esperanza viva que tenemos en Cristo. Finalmente, aquí hay un poco de aliento para aquellos que visitan tumbas. Si alguna vez te has parado en una tumba con lágrimas en los ojos y preguntas en el corazón, preguntándote si tu dolor te ha hecho menos fiel, que esta sea tu tranquilidad. No estás solo y no estás fuera del amor de Dios. El acto de visitar una tumba puede ser más que una tradición, puede ser un momento sagrado y personal de sanación, recuerdo y adoración. No hay vergüenza en volver al lugar donde un ser querido fue puesto a descansar. No hay debilidad en llorar, ni pecado en recordar, ni falta en afligirse profundamente. La Biblia nos dice que incluso Jesús lloró en la tumba de un amigo. Se paró donde la muerte había dejado su huella y no se apresuró a pasar por ella, la sintió. Eso significa que tú también puedes. Tal vez te has sentido en conflicto, o tal vez alguien te ha dicho que regresar a una tumba significa que no has superado la situación, o que tu fe debería haber hecho el dolor más fácil. Pero la fe no borra el dolor, le da significado. Ancla tu luto en la esperanza, permitiéndote recordar sin ser aprisionado por el pasado. Romanos 15, 4 nos recuerda: Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios nos da permiso para sentir y la fuerza para resistir. Esto significa que cuando visitas la tumba de alguien que amaste, no tienes que fingir que estás bien. No tienes que suprimir el dolor en tu corazón. Puedes llevárselo a Dios allí mismo, dejando caer las lágrimas, sabiendo que cada una de ellas es vista por tu Padre. Para algunos, una visita a la tumba se convierte en un momento para celebrar una vida bien vivida.
Para otros es donde comienza el perdón, y para otros es donde finalmente se liberan las oraciones inconclusas. Estos no son gestos vacíos, son parte de cómo procesamos la vida, la muerte y la fe. Son parte de ser humano, y Dios nos encuentra en esos momentos humanos. Si tus visitas a la tumba están llenas de tranquila reflexión, lectura de las escrituras u oraciones susurradas, debes saber esto: no estás deshonrando tu fe. Estás caminando a través del dolor con el Dios que camina contigo. Si usas esos momentos para agradecer a Dios, para acercarte a Él, o incluso para hacer las preguntas difíciles, Él no está distante. Él está cerca. El Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Dios ve el valor de la vida. Él honra las vidas de su pueblo incluso después de la muerte. Si Él considera su fallecimiento precioso, entonces tu honra de su memoria no es en vano. Que la visita a la tumba sea un acto de amor, no de miedo. Que sea un momento que te recuerde las promesas de Dios, no de desesperanza. No vas allí a encontrar a los muertos. Vas allí a recordar el legado vivo de alguien que importó. Vas a sentir tu pérdida, sí, pero también a anclar tu alma en la verdad inquebrantable de que la muerte ha sido derrotada. Un día cada tumba de cada creyente estará vacía. Esa es la promesa, esa es la meta. Y hasta que llegue ese día, Dios camina con nosotros en el cementerio también. En conclusión, debemos permanecer en la esperanza, no en el miedo. ¿Qué dice la Biblia acerca de visitar tumbas? Nos dice que recordar a los muertos no solo es permisible, sino a menudo profundamente significativo. Nos muestra a patriarcas que eligieron lugares de entierro como actos de fe. Revela a un Salvador que lloró en una tumba. Nos señala a una iglesia que se afligió con esperanza y nos advierte que no caigamos en la confusión espiritual, sino que caminemos en la luz de la verdad. Las visitas a la tumba no son un requisito para la vida cristiana, pero pueden ser parte de ella cuando se hacen con fe. Se convierten en tierra santa, no por el suelo, sino por el corazón. No por quien yace debajo, sino por quien camina contigo mientras estás allí. No estás adorando a los muertos, no estás tratando de hablar con el pasado. Estás de pie en un lugar de pérdida y anclándote en la resurrección. La Biblia nos llama a afligirnos, pero no como los que no tienen esperanza. Nos llama a recordar, pero no a idolatrar. Nos llama a reflexionar, pero siempre a mantener nuestros ojos en la eternidad. Visitar una tumba puede ser donde tu dolor hable más fuerte, pero también puede ser donde la paz de Dios susurre más profundamente. Que cada flor colocada sea un símbolo de honor, que cada oración susurrada sea un signo de confianza, y que cada lágrima derramada sea recogida por las manos de aquel que prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. Juan 11:25. Esta es tu esperanza, esta es tu fe, y este es tu permiso para recordar, lamentar y regocijarte todo al mismo tiempo, no porque la muerte gane, sino porque Jesús ya lo hizo.